¿Qué tal? Qué gusto poder saludarles, apreciadas maestras y distinguidos maestros de la Escuela Sabática de la Asociación del Valle de México. Es un placer para un servidor poder saludarles en esta ocasión y pues dar gracias a Dios porque rapidito se han ido 3 semanas de este año 2025 y hemos llegado a la tercera lección que se titula Para agradar a Dios. La idea es que podamos dar a los maestros y maestras algunos tips o dinámicas que pueden implementar en las clases de escuela sabática en las iglesias locales. Muy bien, y entonces vayamos a la materia. Esta lección nos introduce el autor con una historia que yo creo que podemos narrarla en primera persona, ya que tiene que ver una relación entre un padre y un hijo. Así que si nosotros podemos parafrasear esa historia y hacerla un poco más personalizada, creo que podemos captar la atención de nuestros alumnos de la escuela sabática. Y creo que es muy sano poder documentarnos al respecto. Si bien es cierto, tenemos nuestra guía de estudio, nuestra lección, la palabra de Dios, la Biblia, creo que sería sano buscar varias versiones. Yo, por lo menos, para esta lección 3, me gustó mucho cómo presenta algunos textos de la Escritura la nueva versión internacional, así que valdría la pena hacerlo. También podemos echar mano del espíritu de profecía. Por ejemplo, para esta semana se nos recomienda que estudiemos el capítulo titulado No se angustien de el deseado de todas las gentes, y todo eso nos permitirá tener un bagaje que nos va a ayudar para tener información para compartir con los miembros de nuestra clase. Creo que podemos sacar 3 ideas principales para esta semana. Y en el contexto general de agradar a Dios, la primera es de un valor incalculable, ¿sí? Lo hemos venido viendo en las lecciones anteriores. No hay nada para el Señor, ni uno solo, por muy pecador o malhechor que seamos, a quien Dios no ame. Entonces, el primer principio, el primer punto, la primera área a explicar pudiera ser de valor incalculable. La segunda, podemos hacerlo a través de una pregunta. ¿Complacer a Dios? Generando cierta, duda probablemente de lo que hayamos estudiado durante la semana, y ahí tendremos que hacer el énfasis que solamente a través de la intervención de Dios, los seres humanos o las personas caídas como nosotros podemos agradar a Dios o complacer a Dios. Y número 3, la declaración, creo, ayúdame en mi falta de fe. Eso es una expresión que lo estudiamos también durante la semana, que hizo aquel padre que su hijo estaba poseído por un espíritu impuro, y entonces esto nos puede aterrizar con lo que ya conocemos que la palabra de Dios dice en Hechos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios. Y entonces podemos ir desarrollando esos 3 puntos. Cuando nosotros llegamos o queremos explicar de valor incalculable, como titulamos la primera parte, podríamos realizar la siguiente pregunta. ¿Qué nos enseña la parábola del hijo pródigo sobre la compasión, el amor y la manera que también nosotros estamos llamados a demostrar eso? Y creo que ahí Lucas 15 no solamente tiene la bonita parábola del hijo pródigo, vienen más, pero todo nos lleva a eso, ¿verdad? Dios, nuestro Padre, está tan interesado en nosotros, somos tan valiosos para Él, que Él va en busca de nosotros. No importa nuestro pasado, no importa cuánto hayamos fallado, si estamos dispuestos a retomar y resarcir el camino, Él está dispuesto a ir en pos de nosotros. Esto también podemos ahí relacionarlo con el versículo de memoria que para esta semana estuvo en Sofonías 3:17. El propósito o lo central de este versículo es enfatizar que Dios encuentra placer, deleite, regocijo en habitar en el pueblo, en estar en el pueblo. Sí, se regocija en tener un contacto con nosotros. Él desea estar en medio de nosotros. Y esto recordemos que no solamente es de ahora, ¿verdad? Desde siempre. Recordemos allá que la Biblia menciona que Dios dijo, y harán un santuario. ¿Por qué? Porque tenía el interés y sigue teniendo el mismo interés de habitar entre nosotros.
Muy bien, entonces podemos pasar a la segunda parte. ¿Cómo puedo complacer o agradar a Dios? Entonces, usted debe dar tiempo a que los alumnos o los hermanos que están en una clase de escuela sabática puedan compartir cómo consideran ellos que se puede agradar a Dios. Las respuestas las vamos a encontrar ahí en los días martes y miércoles. Regularmente sería bueno unificar algunos días. Podemos tomar la introducción el domingo y después ir lunes y martes, sacar una pregunta, martes y miércoles otra, y después ya podemos ir aterrizando. Y entonces, ¿cómo puedo complacer o agradar a Dios? Podemos nosotros esto desmenuzarlo en dos áreas. Yo pensé, la primera parte que podemos tocar es la obediencia, ¿sí? La obediencia como una respuesta del amor de Dios para conmigo, por lo que Él ya hizo por mí, yo le obedezco, ¿sí? Isaías 43, Salmo 149, dice cómo Dios se complace con su pueblo, ¿sí? Él ama a las personas de una manera que no entendemos y tiene la mejor de las proyecciones o los mejores de los planes para nosotros. Pero debemos nosotros, por amor a lo que Él hizo, ser obedientes. Y esto tiene que ver en llevar un adecuado estilo de vida, en obedecer los principios y preceptos que están en su santa palabra. Y ustedes saben todo lo que la obediencia conlleva. Y entonces, pudiéramos ir entonces a una palabra importante que estuvimos estudiando esta semana: fe. La fe es el resultado de una conexión estrecha con Dios. Y cuando nosotros logramos entender que Dios es amor, que el carácter de Dios es amor, y cuando experimentamos eso en nuestras vidas, entonces nosotros podemos ser esas piedras vivas que Hebreos habla ahí, que Primera de Pedro habla ahí en esta analogía que él hace, ¿verdad? Cuando nosotros nos acercamos a la piedra viva que es Cristo Jesús, nos convertimos en piedras vivas, y entonces el remate que podríamos tener en esta parte es: sin fe es imposible agradar a Dios. Y la fe se desarrolla, como lo mencioné, cuando nos acercamos a Dios, cuando tenemos una relación constante con Dios. La sierva del Señor dice que Jesús quiere ser nuestro mejor amigo cuando habla acerca de la oración. Él está interesado en nosotros, así que nosotros podemos acercarnos confiadamente a Él. La palabra de Dios habla muy claramente y lo dice, que es el que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe. Cristo es nuestro mediador. Y qué bonita o qué alentadora idea que Cristo medie por nosotros en el cielo. Eso es algo fantástico que podemos compartir con los miembros de nuestra escuela sabática. Y tal vez la última pregunta pudiera ser: ¿cuánta fe es suficiente? O tal vez por otro lado preguntar: ¿está activa mi fe? Sería interesante a lo mejor preparar como un estilo de termómetro que diga fe. ¿Cómo es que medimos la fe? ¿Cómo saber si nuestra fe es suficiente o no es suficiente? Esto lo vamos a ver allá por los días jueves y viernes. Ahí ya el autor de la escuela sabática pues va hablando un poquito de eso. Y viene ahí el relato que encontramos en Marcos 9, el Evangelio según San Marcos 9, donde habla de este padre que tenía esa necesidad con su hijo. Y es bien interesante porque en realidad la respuesta positiva, pequeña, mediana o grande, es suficiente para que la fe empiece a actuar, ¿sí? Una respuesta positiva al amor de Dios, una respuesta positiva a creer que Él es capaz de ayudarnos en la situación que nosotros nos encontremos. Y me gusta porque aquí, en este relato, por lo menos la Nueva Versión Internacional, cuando Jesús le dice al padre de este muchacho, le dice: ¿tú crees? Él contesta: sí creo. Y la segunda parte me agrada porque dice: ayúdame en mi falta de fe. Creo que probablemente ese pudiera ser una buena lección para nosotros, pedirle al Señor que nos ayude en nuestra falta de fe.
Jesús no le dijo, ¿verdad? Mira, vete y cuando no dudes en que yo pueda hacerlo, pues regresa para ver si puedo hacer algo por tu hijo. O sabes qué, regresa cuando tu fe haya aumentado un poco más. No, simplemente, y lo mencioné, una respuesta positiva, por pequeña que parezca, por pequeña que parezca, para el Señor es considerada como una fe activa. Y entonces qué bonito sería que tanto nuestras hermanas, nuestros hermanos, nosotros podamos ser hombres y mujeres de fe, una fe viva. Y eso tiene que ver con una relación estrecha con Cristo Jesús. Y entonces pudiéramos nuevamente hacer, para cerrar el repaso, pudiéramos hacer un resumen de los 3 puntos. Entonces, de un valor incalculable fue lo primero que estudiamos o que sugerimos, y podríamos hacer énfasis a las parábolas que hay en Lucas 15. Si bien es cierto, nos basamos solamente en la del hijo pródigo, vienen otras parábolas que nos ayudarán a entender que Dios siente gozo por la salvación de sus hijos e hijas, y nos deja ver que somos valiosos, somos muy valiosos ante sus ojos. ¿Cómo complacer a Dios? ¿Qué aprendimos? Pues Dios se agrada de la obediencia, la fe, se agrada de las alabanzas humanas, se agrada cuando nosotros lo reconocemos como nuestro creador, como nuestro sustentador, pero sobre todo como nuestro amante salvador. ¿Cuánta fe es suficiente? Bueno, sin fe es imposible agradar a Dios. Poca o mucha, pero si creemos, todo es posible. Y es bueno, y lo repito, pedirle al Señor que nos ayude a crecer en la fe. Queridas maestras y maestros, Dios se regocija en tener una relación con nosotros. El Señor está en medio de ti, dice el versículo. Y no es de ahora, yo lo dije, es de antes. Él siempre ha tenido ese interés. Él ha querido siempre morar en medio de su pueblo. Y ese es un bonito mensaje para nosotros durante esta semana. Creo que podemos estar seguros, tranquilos y conscientes que Dios no cambia. Él no tiene variación. Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. Y su interés es habitar y morar entre nosotros. Así que hay un gran mensaje de esperanza para nosotros. Nosotros podemos agradar a Dios siempre y cuando esto lo hagamos a través del lente de Jesucristo. Esperamos que estos tips, estos principios, estos puntos que hemos compartido puedan ayudarnos para que podamos dar un buen repaso de la lección en nuestras iglesias locales. Gracias, que Dios les bendiga y que Dios nos guarde en su divino amor.